La W presenta Vicky Dávila. Hoy nuestro tema, la corrupción en la justicia. Doctora Vivian Morales, bienvenida a la W. Gracias, Vicky, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y usted está haciendo una propuesta que seguramente va a generar mucha polémica y es hacer una constituyente para reformar la justicia. ¿Cómo es la propuesta? ¿Por qué constituyente? Mire, Vicky, el caos y la grave indignación que ha generado todo este tema de la corrupción en las altas cortes, en algunos magistrados de las altas cortes, nos lleva a preguntarnos cuál es la salida. Desde hace más de 15 años se viene hablando de la necesidad de reformar la justicia porque quedó mal diseñada en la Constitución. Hay que dar una serie de controles cruzados, la Corte investiga a los congresistas, el Consejo de Estado investiga a los congresistas, entonces los congresistas tienen miedo de hacer una reforma a profundidad de las altas cortes. Hay una serie de funciones que no le corresponden a los funcionarios judiciales, como son las electorales, que es lo que ha generado el clientelismo judicial. Uno hubiera querido que esta reforma se hiciera a través del Congreso, pero hoy es imposible hacerla. Uno, ningún gobierno se ha comprometido en serio. Dos, el Congreso ha sido no ha sido suficientemente valiente y decidido en hacerlo. Y tres, cuando trató de hacer algo, muy poco, pero algo en la reforma de equilibrio de poderes, que fue cambiar el Consejo Superior de la Judicatura y generar un cuerpo para juzgar a los magistrados, la Corte Constitucional tumbó la reforma y dijo que el Congreso no podía tocar esos temas porque sustituía la Constitución y porque le quitaba independencia a las altas cortes. Eso quiere decir que no hay ningún otro camino distinto de una constituyente. Luis Felipe Nao y Alirio Uribe también están con nosotros hoy en la W. ¿Ustedes están de acuerdo con esta constituyente, Luis Felipe? Vicky, yo sí estoy de acuerdo. Yo he venido diciendo que en 1985 la guerrilla se tomó el Palacio de Justicia e inmoló a nuestros magistrados. Y ahorita, hace varios años, la corrupción se tomó el Palacio de Justicia y está acabando con la credibilidad de la justicia en el ciudadano. A diferencia de la doctora Vivian, a la cual admiro mucho, yo sí creo que este gobierno, por ejemplo, hizo esfuerzos para presentar una reforma a la justicia, y hay un antecedente pequeño que quiero decir, Vicky. Se sentaron un año con la rama judicial, y en eso tiene toda la razón la senadora. Un año donde se buscaban modificar esos 30 artículos de la Constitución para que se diera un verdadero equilibrio de poderes, para mirar el tema de la nominación. Y usted sabe que la Corte Suprema de Justicia, con una persona que se llama Camilo Tarquino, hoy investigado, salió a decir que iba a demandar al gobierno ante organizaciones internacionales porque consideraba que no había garantías en el Congreso de la República. Y otra persona investigada, como es el doctor Bustos, salió en una entrevista en El Espectador, siendo ya presidente de la Sala Penal, diciendo que esta reforma no le gustaba y que había que investigar a los congresistas, lo cual era una amenaza velada. Y el Consejo de Estado declaró persona no grata a Pablo Felipe Robledo, que era el ministro encargado en ese momento por la reforma a la justicia. Lo que sí tiene razón la doctora Vivian es que si no es una constituyente, la rama judicial no se va a dejar reformar. ¿Y qué dice Alirio Uribe? Bueno, Vicky, yo estoy de acuerdo y desde toda mi experiencia como abogado antes de ser congresista, siempre denunciamos el problema de los fueros, el problema de yo te elijo, tú me eliges, el problema de yo te absuelvo, tú me absuelves. Estamos viendo que con base en la información de la DEA se inician las investigaciones y entonces, como lo decía la doctora Vivian, el Congreso juzga a los magistrados y a la vez los magistrados de la Corte Suprema juzgan a los congresistas y nos hacemos pasito entre todos y obviamente eso genera una gran impunidad. Si tú miras la comisión de acusaciones en un estudio que hizo de justicia tenía más de 3.500 investigaciones, el 42% eran contra magistrados de las altas cortes, es decir, ninguna voluntad, o sea, ese mecanismo en la comisión de acusaciones después de Rojas Pinilla, vino lo de Samper con el 8.000 donde salió en aplausos en la Cámara, frente a Pretel pues se acusó en la Cámara, no tengo preciso qué ha pasado en el Senado, pero quiero decir es que ese mecanismo es un mecanismo eterno de impunidad. Nosotros también hemos denunciado el tema del fuero penal militar, es decir, ahí hay un problema que hace que no haya realmente una independencia de poderes y que lleva a que, por ejemplo, hay 28% de esas 3.500 investigaciones son contra fiscales generales. La doctora Vivian no
no tiene ninguna denuncia allí. Yo estuve revisando los fiscales que están denunciados y obviamente eso es aterrador porque 28% de investigaciones sobre 3.500 y nada, frente a presidentes, expresidentes, hay Sí. cantidades de denuncias. El expresidente Uribe tenía 286, solamente fue llamado a versión libre por el tema de las chuzadas del DAS. Es decir, ahí no pasa nada. Y entonces, ¿qué va a pasar con estas investigaciones? En el caso de la Comisión de Acusaciones, pues yo creo que el doctor Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino pueden estar tranquilos porque no va a pasar nada en la Comisión de Acusaciones. Pues es que mire Entonces, lo de Pretel, digamos, lo de Pretel es una pena. sí, y bueno, y lo que te quería decir Pero es también, el caso más exitoso que Claro, ha sí, claro, existido. porque Sí, el pero- año pasado, sí, ¿Pero es el qué? único. Ya llegó a la Corte Ahí- Suprema. Ya llegó a la Sí, Corte pero Suprema. ahí llegó a la Corte sigue. Suprema. Ya hay audiencia, Pero ahí seguimos. pero ya hay audiencia en la esperando. Corte de Pero es Suprema verdad, Justicia es en un septiembre. caso en 100 años de competencia de la comisión. Que lo sacaron y acusaron y lo pasaron a la corte para que decida. De Es el acuerdo. ahora, único. puede pasar lo que pasó con Rojas Pinilla. Si ustedes recuerdan, el Congreso lo acusó, lo declaró indigno por abuso de autoridad y concusión, y 7 años después la Corte Lo Suprema de absolvió. Justicia lo absolvió. Sí. Entonces, yo insisto en eso, es decir, aquí sí necesitamos reformas, y es posible que nos toque hacerlo con una reforma, como con una constituyente. ¿Por qué? Lo estamos viendo hoy con la reforma política. ¿Quiénes están empantanando la reforma política? Cambio Radical, ustedes dan la noticia ahorita de Rodrigo Lara. Cambio Radical tiene 19 congresistas investigados, condenados por parapolítica, y tiene como otros 20 investigados, tiene 8 gobernadores también investigados, no sé cuántos alcaldes, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, aquí nadie quiere dejarse quitar el poder, el Consejo de Estado no quiere dejarse quitar poder, el registrador nacional tampoco, las altas procurador cortes, tampoco, el procurador nadie. tampoco, y entonces todos hacen casi que una gavilla para tratar de hundir la reforma para que todo siga igual, y eso pues estimula obviamente la corrupción. En este caso específico de Bustos, de Ricaurte, por Dios, de ellos sí que se ha hablado, ha habido columnas, investigaciones, toda clase de pronunciamientos y de señales de que estaban metidos en cosas non santas. ¿Por qué nadie se atrevía a tocarlos? Vicky, Tocó que Estados Unidos se atreviera. no, yo creo que dos temas. Primero, acá hay un fiscal que tiene los pantalones puestos, un fiscal que está trabajando, y este acuerdo con Estados Unidos ha servido para demostrar que nadie es intocable en la corrupción, que todos los delitos tienen que investigarse, y esta ayuda con Estados Unidos ha sido fundamental para generar un blindaje al proceso. Tres temas sobre los magistrados, sobre los expresidentes de la Corte, que muchos magistrados honestos están cayendo en desprestigio por precisamente tres cabezas de la Corte estar sufriendo esto. Uno, Ricaurte. ¿Pero usted cree que son solamente esos tres? Créame No, que no son solo esos tres. No, no son solamente esos tres, y deben haber muchos más, pero también confío que hay magistrados honestos, y Sí, yo no sí, pierdo sí. la esperanza de eso. Uno, Ricaurte. Ricaurte perdió su nominación porque ante el Consejo de Estado, porque hace parte del yo me elijo, tú me eliges, lo que dice la doctora Vivian. Ellos no se dejaron modificar, y una de las personas que salió a defender que yo me puedo seguir con todo el poder electoral fue el doctor Ricaurte. Usted sabe, Vicky, que cuando se presentó la reforma a la justicia, la Corte Suprema se retiró del Congreso y solamente apareció en el sexto debate. ¿Y sabe para qué apareció? Para empujar y hacer lobby para que a los magistrados les subieran el periodo de 8 a 12 años y la edad de jubilación de 65 a 70, o sea, para ir a buscar intereses propios. Lo que dice la doctora Vivian, se clientelizó la justicia. Y después de que eso pasó en el sexto debate en el Congreso, hubo un cóctel y una cena muy importante. Adivine dónde fue esa cena, en la casa del doctor Ricaurte. Lo que le decía el magistrado Bustos con las amenazas veladas para que no se votara, y lo que decía el doctor Camilo Tarquino, dice, para justificar que no se podía tocar el poder y que no los podían investigar. La justicia no puede ser un instrumento de revancha. Si nos investigan, creemos que es un instrumento de revancha. Y dice, los juicios contra los magistrados tienen que ser juicios políticos y no juicios jurídicos. Eso demuestra el grado de pobreza moral en que estaban ciertos magistrados de la Corte Suprema. Doctora Viviana, ¿a usted le pareció extraño, sinceramente, que salieran nombrados en esas grabaciones de la DEA Bustos y Ricaurte? Sinceramente. Mire, yo creo que a pesar de lo fuerte de la noticia, para nadie fue sorpresiva.
se escuchaba mucho Sí, ya se sabía. soto voce de estos magistrados y de esa telaraña que se había construido entre oficinas de abogados que eran supremamente exitosas, a las que le salían todos los casos cuando los tenían algunos magistrados, de fiscales en la fiscalía que eran nombrados por recomendación de estos magistrados. Eso se venía escuchando y yo creo que no fue sospechoso, y lo que pasa es que ya este tema era inocultable frente a esa prueba de las interceptaciones que hace la DEA. Pero le quiero contar, Vicky, para sumar a lo que dijo Luis Felipe, cuando se estaba en la comisión primera del Senado modificando y creando el Tribunal de Aforados para que los magistrados fueran responsables, tuvieron el cinismo de inventar inmediatamente una figura. Fue la inviolabilidad de los magistrados, que fue un debate durísimo que tuve que dar y denunciar. Entonces, ¿para qué creaban el tribunal si ellos se ponían inviolabilidad? Estaban detrás del tema, estaban asustados, buscando por todos medios que no existiera para ellos jueces, y finalmente, como sí salió el Tribunal de Aforados, lo tumba la Corte Constitucional. Eso demuestra que no hay camino distinto a una constituyente. Pues claro, era que, Alirio, de alguna manera estaban protegiendo mucho sus andanzas, protegiéndose de la justicia. Mire qué paradoja. Sí, yo creo que los magistrados malos se refugian obviamente en la independencia de poderes y en lo que quieren hacer las cortes de mantener una autonomía frente a los demás poderes del Estado. Pero eso está clarísimo. Mira, por ejemplo, el procurador Ordóñez fue destituido porque precisamente el tú me eliges, yo te elijo. Esta mañana entrevistaban a las 6:30 al procurador y él negó que había nombrado a Ana Josefa Velasco, que es la esposa de Leonidas Busto, como procuradora judicial. A las 6:30 lo negó. A las 10, Blue Radio publicó la resolución con la firma de Ordóñez nombrando a la esposa de Leonidas Bustos como procuradora judicial. Es decir, el cinismo es total. Yo no estoy de acuerdo con Luis Felipe en el punto del fiscal general. Yo creo que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, no le ha explicado suficientemente al país por qué nombró a Luis Gustavo Moreno. Estas investigaciones, lo de Odebrecht y lo que está pasando hoy, viene porque son investigaciones foráneas, son investigaciones de Estados Unidos. Yo le preguntaría al país por qué razón la DEA le puso la trampa al jefe de anticorrupción. Pero mira, Luis Felipe, perdona, pero te digo, eso era algo coordinado con el fiscal general de Colombia, o sea, eso no es una noticia que le cayó por sorpresa al fiscal general, por eso, pero sino tú fue crees un mutuo acuerdo de colaboración con la autoridad de Estados Unidos. Pero Felipe, mira, te pregunto una cosa. De esta mañana lo leyó Julio Sánchez, yo estaba escuchando la W desde las 5 de la mañana, dijo claramente: esto se da gracias a la colaboración con Estados Unidos. Lo que pasa, Lirio, es que ustedes tienen un discurso político de su candidato a la presidencia, donde cree que disputando con el fiscal va a subir en las encuestas cuando no ha subido nada. Yo pregunto una cosa, ¿será que la DEA, Vicky, será que la DEA le interesa la corrupción en Córdoba? La DEA investiga narcotráfico, investiga lavado de activos. Claro que no le interesa. Resulta usted que me da la razón. Pero claro sabe que no le interesa. Detrás de esto hay narcotráfico. Eso no es cierto, porque los investigadores de la DEA no solamente investigan el tema de narcotráfico. En este caso se utilizó, porque ellos tienen los equipos, han trabajado más de la mano con Colombia, y por eso fue que acudieron y las autoridades de Estados Unidos. La pregunta es, hoy, ¿quién se está quedando con el negocio del narcotráfico? Ya no son los paras, ya no es las FARC. ¿Quién se está quedando con el negocio del narcotráfico en Colombia? Mira dónde hemos llegado. Vamos con congresistas, magistrados de la Corte. Paremos un segundito. Esto es gravísimo. Paremos un segundito. Una moción de orden. Dígame, Luis Felipe. No, yo le respondo rápidamente a Lirio. Él mismo se está contradiciendo. Claramente a la DEA el tema de la corrupción en Córdoba no le importa. Es gracias a la solicitud que hace este gobierno de colaboración que empiezan a ayudarnos a develar todo lo que está pasando en el país. Para nosotros es muy importante que se devele lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Para nosotros fue fundamental, y como lo dijo Julio ayer y también lo repitió hoy, el fiscal
ayudó a que la trampa contra Moreno se pudiera materializar en Estados Unidos. Gracias a eso, Vicky, se va a destapar toda la corrupción en Córdoba y todo el cartel de la hemofilia y todo este principio de oportunidad que también dijo la W esta mañana. Entonces el fiscal sí ha tenido un papel predominante. Que el Polo Democrático, que también fue la puerta de entrada de la corrupción de Odebrecht a Colombia con el contrato Canovas, que el doctor Alirio se le olvida, el cual el doctor Moreno ya tiene una imputación por haber recibido una coima de 1.000 millones de pesos. Y tiene una condena de más de 20 años. Exacto. Y está preso, el Polo también ha sido fue el gran aliado de Odebrecht cuando inició la corrupción en el país, y Odebrecht supo que que acá había gente corrupta. No puede desconocer la labor que está haciendo el fiscal, o sea, por fin estamos llegando a los intocables. Es que hablar de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia era imposible antes. Pero permítame preguntarle a Vivian Morales, ¿por qué llegamos a esto, doctora Vivian? ¿En qué momento la justicia se corrompió de esta manera? Es cierto que hay mucha gente que ejecuta la justicia, que trabaja en el sector justicia, que es buena, que son buenos funcionarios, impolutos, pero también hay unas manzanas podridas con mucho poder. ¿Por qué llegamos a esto? Bueno, Vicky, hay varias causas. Sin duda hay una falta de valores, de ética, de moral en el ejercicio de la profesión de abogado. Aquí hay que ponerle cuidado a la reglamentación del ejercicio de la profesión de abogado, a las sanciones a los abogados, pero también por un sistema que le dio superpoderes a los jueces de las altas cortes sin control alguno. Aquí hay que recordar la famosa frase de Lord Acton que dice: cuando existe el poder supremo o el poder sin ningún límite corrompe también de manera absoluta. Eso es lo que pasó. Los magistrados de las altas cortes no tienen a quién responderle por sus fallos, por sus demoras, por sus sentencias. Segundo, el poder que tienen al elegir un fiscal, que les hace tener un poder inmenso en la fiscalía. Yo fui fiscal general de la Nación y a mí me decían que este fulanito era recomendado de no sé quién, o este había sido recomendado de Sisemás. Y fíjese, cuando yo saqué a unos tales fulanitos que me decían que eran de algunos magistrados, empezó una presión para que a mí me sacaran de la fiscalía. A mí me sacaron de la fiscalía porque fui absolutamente incómoda, porque me negué a darle un solo puesto a cualquier presión, ni política ni judicial, y porque empecé a mover personas que no estaban cumpliendo su función en la fiscalía. Eso generó de verdad... Algo más importante, porque defendió la reforma a la justicia. No, estaba luchando también de manera denodada contra la corrupción. Entonces, primero, eso, no hay una responsabilidad. Pero me gustaría, doctora Vivian, a propósito de lo que usted acaba de decir, ¿puede decirnos nombres? ¿Quiénes eran los que se aparecían que recomendado de quién? ¿Quiénes eran los que mandaban recomendados a la fiscalía? A mí me decían los fiscales, este señor es recomendado del doctor tal magistrado, este es de tal recomendado. ¿Pero tal se magistrado. acuerda de los nombres? Eso no quedaba en hojas de vida. Obviamente en las hojas de vida no quedaban los recomendados, pero por ejemplo, sí, había un fiscal delegado ante la Corte Suprema que siempre se decía que era cuota de Leonidas Bustos, un doctor de apellido Acero. Yo le pedí la renuncia, él renunció, y ¿cómo le parece que después Montealegre lo volvió a nombrar fiscal delegado ante la Corte? Después de que salió. aparece el nombre también de Francisco Ricaurte, de Tarquino. No, yo conocí de este caso, de algún familiar también de magistrado Leonidas que era director financiero o administrativo en la Fiscalía, y estos funcionarios pues yo removí con mis facultades discrecionales, pero sí sonaba. Pero luego en la Fiscalía de Montalegre, de lejos, uno escuchaba también que eso estaba lleno de recomendados de magistrados. Y perdóneme, ahí me le meto un segundo, perdóneme, Alirio, solo un segundo para no perder esta oportunidad. Cuando usted estaba en campaña, digámoslo así, o estaba postulada para ser fiscal general, ¿le pidieron algo a cambio? No, Vicky. Ninguno. Yo sí tengo que ser clara, jamás... A mí nunca me pidieron absolutamente nada en contraprestación de la elección de fiscal, además porque jamás lo hubiera permitido, no hubiera tenido nunca una reunión de ese tipo. Vicky, y otro tema... Pero mira, Vicky, y perdón, que Alirio estaba ahí en el uso de la palabra. Es que mira, hay una lista de 8 magistrados auxiliares que hoy son fiscales delegados ante la Corte. O sea, eso no es del pasado, doctora Vivian, eso es del presente. ¿Cómo explicas tú que con todo lo que pasa con esto, esto se esté presentando? Es decir, claro, yo puedo pensar que eran magistrados muy buenos, etcétera, y el fiscal obviamente tenía la capacidad de nombrarlos
pero ¿no les parece una casualidad? No, a mí no me parece una casualidad. Hay magistrados delegados que la verdad llevan toda una vida dedicada a la academia, que están vinculados y que han escrito muchos libros, o sea, que han hecho todo el proceso. Lo que uno no puede generar... No son aparecidos que llegaron de una vez no allá ni a la corte ni a la fiscalía. Etiquetas por sacar un titular. En lo que sí estoy de acuerdo con Aririo es en la doble moral, por ejemplo, del doctor Ordóñez. El doctor Ordóñez dijo, usted mostró la contradicción el día de hoy que se dio en un medio de comunicación, pero en la reforma de la justicia, que fue la Corte la que lo nominó y todo el tema, salió a rasgarse las vestiduras en Twitter que había que generar una reforma a la justicia. Usted sabe que en el sexto debate el doctor Ordóñez mandó una carta diciendo la improcedencia de la reforma a la justicia que se estaba tramitando en el Congreso y que por favor se archivara. O sea, acá todos salen ahorita a decir que han hecho, que no han hecho, pero cuando no, hay que juzgarlos por los verdaderos hechos. Y acá, por ejemplo, el doctor Ordóñez no estuvo de acuerdo que le quitaran las facultades clientelares a la justicia, que se generara un verdadero juez natural para que estas personas, como dice la doctora Vivian, tuvieran un control sobre sus decisiones y sobre sus actividades ilícitas. Yo estoy de acuerdo con Alirio que esperamos y la mayor vigilancia sobre la comisión de acusaciones, porque los resultados tienen que ser inmediatos y contundentes para devolver algo de esperanza al ciudadano de a pie, que lo único que ve es que la justicia no funciona. ¿En qué momento se volvieron Ricaurte y Bustos tan poderosos? Digamos, ¿influyó de lo que se hablaba del matrimonio Bustos-Montealegre, entonces fiscal general de la Nación, doctora Vivian? ¿O qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se vuelven tan poderosos? Porque hay unos que llegan a hacer su trabajo, a revisar las decisiones, tal, pero otros que se dedican con un apetito burocrático increíble a hacer relaciones y pues terminan en todo esto. Pues sin duda, en el tema en que forman mayorías al interior de la Corte que logran tomar las decisiones sobre las funciones electorales. Ahí se vuelve supimos mucho tiempo que la Corte estuvo dividida en facciones, en un grupo mayoritario, otro minoritario, un grupo mayoritario que impuso, digamos, sus decisiones y ahí se vuelven poderosísimos cuando tienen la palabra final para decidir sobre el fiscal y logran semejante injerencia en al interior de la propia fiscalía. ¿Pero influyó ese matrimonio Bustos-Montealegre? Yo tengo, mire, Vicky, cuando se creó, cuando se estaba discutiendo la reforma a la justicia y se estaba creando el Tribunal de Aforados, el fiscal Montealegre salió a decir que esa era la segunda toma del Palacio de Justicia, el crear el Tribunal de Aforados. Y Leonidas Bustos también salió a apoyarlo en esas declaraciones y a limitar por completo la posibilidad de que se creara un órgano que los pudiera investigar. Yo creo que hay un maridaje, unas injerencias y unas influencias indebidas que le hicieron muchísimo daño a la administración de justicia de este país. Eso se da, Vicky, cuando efectivamente tienen el poder nominador. Cuando un magistrado empieza a tener este poder por encima de los otros, ¿y por qué se dan esos enfrentamientos? Cuando un magistrado maneja las mayorías. Y son las funciones electorales que hay que suprimir, obviamente, en la reforma. Claro, pero un señor que puede no ser recomendable, Luis Felipe, ¿cómo llega a tener esas mayorías? ¿De qué manera? Pues tiene que ser muy hábil en la Corte. Ya saber cómo se movía dentro de la Corte, por qué conseguía las mayorías, por qué conseguía las votaciones para nominar procurador, contralor, para influir sobre las elecciones del fiscal, que es lo que efectivamente ha generado un deterioramiento de la rama y lo que quería reformar esa reforma a la justicia, pues fue lo que impidieron. Entonces, ahí empieza a pudrirse la sal, con estos poderes ómnimos de poder nominar a los cargos más importantes del Estado. Pero por eso, Luis Felipe, no es raro, pues extraño que la Corte se demore un año para ponerse de acuerdo para elegir un magistrado. Es decir, obviamente ahí hay unos intereses, hay politiquería, hay dádivas, es evidente que ese poder y además pues la cantidad de miles de millones que se mueven. Si uno mira, por ejemplo, a quienes defendía Luis Gustavo Moreno, ¿no? A Luis Alfredo Ramo, a Musa Bezaile, a Andrade, al representante Rosso, a Eduardo Díaz Granados, a Padawi, a Nilton Córdoba, a Argemiro Velázquez, a Lucas Génico, Zulema Jatin, Germán Olano, o sea, todos estos políticos que estaban ante la Corte, pues uno ve ahí la red de ilegalidad. Según las grabaciones de la DEA, pues se pagaban entre 1.000 y 3.000 millones para
arreglar los casos o para dilatarlos o para demorar las pruebas, bueno, lo que fuera. Entonces ahí se refleja que obviamente hay un escenario de corrupción. Yo sé que no son todos los magistrados, nosotros siempre hemos defendido la independencia del Poder Judicial, hemos defendido a la Corte Suprema con todo lo que hizo con la parapolítica, etcétera, hemos defendido a la Corte Constitucional, sí. Pero llegan personajes como estos, como llegó Pretel, bueno, y lamentablemente pues sí hay que hacer reformas estructurales. Ahora, yo no sé si haciendo las reformas estructurales vamos a poder realmente avanzar frente a la corrupción, pero yo sí creo que ponerle un límite a los fueros, eliminar la comisión de acusaciones es algo que no resiste ningún análisis en términos de que eso ya no puede seguir existiendo. Aquí no puede haber ningún mecanismo de impunidad que haga que altos funcionarios, nosotros los congresistas o lo que sea, sí, no respondamos ante la justicia. Es que eso es absurdo, eso es absurdo. Igual, ahorita mira los efectos, si hubiera un poder electoral independiente y no como el Consejo Electoral que tenemos, ¿cuáles serían los efectos de Odebrecht y la financiación de campañas? Sería que el partido de la U, el Centro Democrático no podrían postular candidatos el año entrante. Esos son los efectos que dice la Constitución que debería producir una financiación ilegal de campañas. Entonces, no tenemos las estructuras que sean capaces realmente de de ponerle coto a la corrupción en el país. Y yo insisto en la reforma política, ahí hay unos componentes importantes para avanzar. Y si no rodeamos el Congreso va a abaratar esa reforma para que todo siga igual. Permítame un segundito, Rafael. ¿Hay algo nuevo en Barcelona? ¿Se conoce algo nuevo a esta hora? Excúsenme ustedes, abandono un segundito el panel para ir a Barcelona nuevamente, Rafael. Sí, la novedad es la detención de una persona, se llama Driss Ubakir. Es la persona que, como les he contado anteriormente, es la que tiene un documento que se ha encontrado en la furgoneta que ha hecho ese atropello masivo. En esa furgoneta se ha encontrado un documento español, pero que el titular tenía nombres y apellidos árabes. Se trata de Driss Ubakir, que ha sido ya detenido por la policía. Las informaciones todavía son confusas, mientras las fuentes oficiales hablan de un muerto y 32 heridos, muchos de ellos de extrema gravedad. Las fuentes extraoficiales nos hablan de 13 muertos y más de una veintena de heridos. En cualquier caso, insisto, de los heridos hay muchos en caso de extrema gravedad. Está activado el dispositivo de atentados consumados por parte del gobierno y lo que sabemos también es que la policía sigue buscando a personas sospechosas en el centro de la ciudad, una ciudad que está absolutamente acordonada en su barrio viejo, y hemos visto escenas, digamos, prácticamente de esas que vemos en las películas. La policía, chalecos antibala, pistola en mano, agazapados, entrando portal por portal. En cualquier caso, se ha encontrado una segunda furgoneta, también que estaría vinculada a los autores del atentado. Se ha encontrado en una población que está a unos 40 kilómetros de Barcelona. La policía sospecha que tenían una furgoneta alquilada para realizar el atentado y otra furgoneta para huir. Esto es todo lo que tenemos en este momento como novedad de Barcelona, y el número de fallecidos desgraciadamente va creciendo. Insisto, fuentes extraoficiales, aunque generalmente solventes, hablan de 13 muertos, mientras las fuentes oficiales hablan de un muerto y 32 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Rafael, tan pronto tengamos contacto con alguno de los testimonios que usted le ha planteado a la producción, regresamos nuevamente. Hecho. 12 del día, 40 minutos en Colombia. Estamos hablando de la corrupción en la justicia. A propósito de lo último que ha ocurrido en torno a las grabaciones de la DEA que involucran a expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Es que, doctora Vivian, estamos hablando de expresidentes de la Corte, no estamos hablando de un magistrado aislado por ahí. No, es que el presidente de la Corte es el tipo más poderoso de la Corte, punto. No solamente el más poderoso, es que es un cargo que exige una dignidad, que exige probidad, es que es doloroso para el país. Son 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Esto es una crisis de una gravedad inconmensurable ante los ojos de la opinión pública. Por eso es que yo creo que a grandes males, grandes remedios. Es una responsabilidad ética de quienes estamos hoy en la dirigencia ofrecer una solución y una salida a esta crisis de la justicia.
En los últimos días el expresidente Álvaro Uribe Jairo se ha estado pronunciando acerca de lo ocurrido con estos magistrados Bustos y Ricaurte, bueno, además Tarquino, en la Corte Suprema de Justicia, pero hablando específicamente de las grabaciones. Pero él ha mezclado esta corte con una corte que sacó a la luz pública la parapolítica. Sí. Lo que ha dicho el expresidente es que recuerda a muchos de sus funcionarios y cree e insiste en una persecución política de lo que fueron víctimas y trae a colisión precisamente eso, lo que está sucediendo en la Corte. ¿Ustedes creen en eso, lo que está diciendo el presidente Uribe, que hay que mirar nuevamente eso y que sí se trataría de una persecución política? Ese es uno de los problemas que genera que estos magistrados con semejante dignidad y con semejante responsabilidad, porque ahora pues quedan en tela de juicio todas las condenas, ¿cierto? Cualquier persona podría decir que los juicios que se han hecho en la Corte pues no tienen, digamos, la fuerza o el poder moral que tuvieron. Pero yo llamo la atención, por ejemplo, que el Centro Democrático hizo recolectas de dinero para el caso de Andrés Felipe Arias. Y ahorita Andrés Felipe Arias aparece en la nómina de Odebrecht, ¿no? No, ahora entonces, sí lo están zapateando, eso, a ver. Por eso. Entonces, obviamente, ahí viene el problema entonces yo no creo que lo que dice el expresidente en cuanto a que este hecho de corrupción evidente de los magistrados vaya a negar pues todas las sentencias que haya proferido la Corte Suprema de Justicia. Podría revisarse sentencias, obviamente. Aquí podrían generarse pruebas y evidencias para hacer recursos o revisiones eventualmente de sentencias proferidas por la Corte Suprema en casos concretos. Vicky, yo lo que creo es que nadie puede negar o tapar el sol con una mano. O sea, el capítulo doloroso del país, del vínculo entre políticos y paramilitarismo, entre congresistas y paramilitarismo, es un capítulo que todos sabemos que es cierto. Y existen dentro de todo el proceso de justicia transicional, de justicia y paz, pues los testimonios suficientes que demuestran ese vínculo entre política y paramilitarismo. Entonces, lo primero que hay que hacer es rescatar que acá hubo un capítulo doloroso y que la Corte Suprema de Justicia hizo justicia. Y que no y la política, acuérdese. Y la política y todo esto. O sea, uno no puede entrar... Bueno, las chuzadas del DAS. Las chuzadas del DAS. Es que me voy acordando. No puede entrar a legitimar todo lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia por estos tres señores. Lo que dice Lirio es cierto. Hay temas que sí va a tocar entrar a revisarlos, pero frente a ellos. Pero hay decisiones sin lugar a dudas de la Corte que toca respaldar. A ver, Vicky, yo en esto pues sí me siento concernida porque yo fui la fiscal general que acusó a Andrés Felipe Arias por el caso de Agroingreso Seguro. Yo fui la fiscal general que acusó a María del Pilar Hurtado y a Bernardo Moreno. Y pues no se puede frente a este escándalo desconocer el trabajo que hizo la justicia y en la Corte obviamente. Y era una Corte distinta, doctora Vivian, en la Corte, verdad. Obviamente hay unos magistrados corruptos, o hubo, pero una cantidad de magistrados probos, íntegros. Eso no puede salir solamente de un comentario. El caso de poderse reabrir por ejemplo, una posibilidad, una revisión, tiene que ser con pruebas de que se falló por corrupción, se falló por un cohecho, porque se pidió plata, pero no se puede deslegitimar todo lo que hizo la Corte frente al tema de la parapolítica, las decisiones de la Corte en el caso de Agroingreso Seguro, las decisiones de la Corte en el caso de las interceptaciones, que fueron procesos largos, que duraron 3 y 4 años públicos y largos en audiencias ante la Corte, y tampoco se puede salir a desconocer ese papel que hizo la Corte. Y era una corte distinta, doctora Vivian, ¿no? Bueno, no, en el año 2011, en el año 2012, pues estaba el magistrado Leonidas Bustos, pero Ricaurte no es de la Sala Penal. Tarquino no es de la Sala Penal, entonces no tenía nada que ver con las decisiones que tomó la Sala Penal de la Corte en ese momento. Mire, aquí está escribiendo Francisco Santos y me gustaría leerle el trino, doctora Vivian. Dice, Vivian Morales fue fiscal, investigó esto, no olvidemos que mientras Estados Unidos destapó olla podrida, acá la Fiscalía no hizo nada. ¿Qué se le puede decir a Pacho Santos? Yo estuve un año en la Fiscalía y mi gestión es pública, conocida por todos. Realmente creo que en un año se dieron resultados extraordinarios. Yo traje a los Nule de Italia, llevamos a la cárcel a Samuel Moreno, sacamos el caso de Agroingreso Seguro, el caso de las interceptaciones, adelantamos muchísimos casos sobre falsos positivos. La verdad, la Fiscalía, yo puedo dar la cara
por lo que se hizo en ese año de gestión de mi fiscalía. Luis Felipe. Miren, yo no estoy de acuerdo con Pacho, he seguido sus trinos. Esto no puede que la ola mediática, por una ola mediática, entrar a cuestionar cada uno de los fallos. Eso sí empieza a poner o a minar cada día más los cimientos de nuestra democracia. Lo que hay que hacer es que nos den resultados en esta investigación, que efectivamente la DEA nos siga apoyando, que la Fiscalía llegue no solamente a la Corte Suprema de Justicia, usted lo ha dicho muy bien, Vicky, esto no solamente de estos magistrados, se habla mucho del Consejo de Estado, de ya se están diciendo, ya no se busca a un abogado por ser buen abogado o por Jairo o porque tenga una gran capacidad intelectual, sino quién es amigo de quién, como era este señor Moreno. Moreno, uno no entiende cómo tuvo, o uno ya entiende cómo tuvo un crecimiento profesional tan rápido, porque lo que tenía era, ustedes lo dijeron en la W, más de 29 entradas a un magistrado, al despacho de la Corte. Eso no lo tiene cualquier abogado. Entonces, no hay que caer en este juego mediático para desprestigiar a toda la Corte. Yo creo que hay magistrados que los tenemos que arropar. Pero sabe una cosa, Luis Felipe, la gente que nos está oyendo, que tiene de repente menos información que la que pueden tener ustedes, que están hoy sentados en la mesa de trabajo de la W, la verdad es que la gente, esto que debería animar a la gente que se está destapando la corrupción en la justicia, a la gente esto le es como una patada. La verdad, pierde mucha credibilidad la justicia. ¡Qué pesar! No, dígaselo a un estudiante de Derecho que cuando llegaba un magistrado con toga, eso para nosotros en la Universidad de Rosario... Cuando teníamos profesores que eran magistrados de la Corte, eso era el máximo de respetabilidad. Uno tenía la idea de ese magistrado absolutamente íntegro, casi un dios. Y de verdad, pues sí, esto es lamentable, pero también hay que aplaudir porque se ha destapado, han comenzado todos estos procesos, esto nos indica que está respondiendo la justicia y que hay que terminar de hacer la tarea, que es la gran reforma constitucional a la justicia. De acuerdo, hay que apoyar esta propuesta. Pero mire que, Vicky, y además que pase algo, porque estábamos haciendo un recuento y estos escándalos, nosotros ya hemos hablado, la doctora Vivian se acuerda, por ejemplo, en el Consejo Superior de la Judicatura, ¿cuántos magistrados salieron salpicados? La misma Fiscalía compulsaba copias a la Comisión por investigarlos, eran los mismos. Pregúnteme hoy qué ha pasado, o qué pasó con el magistrado, por ejemplo, Henry Villarraga. Semejante escándalo donde iba a visitar a un delincuente, a una guarnición. ¿Qué pasó con ese magistrado? Pero fíjate no que pasa absolutamente nada. Pero fíjate que es el problema del fuero, la propuesta es el problema de la fundamental. Comisión de Acusaciones. Hay que sacar el fuero adelante y tienen que tener un juez que efectivamente lo investigue y ya quitarnos las presiones. Ya quedaron destapados que eso que hicieron hace 8 años, cuando ellos fueron los que no dejaron de avanzar la reforma a la justicia, no tenía un fin de proteger a la justicia, tenía como fin proteger sus intereses personales, proteger sus intereses clientelares y una mina de corrupción. Mire, aquí escribe Ernesto Macías. Están muy activos pegados al programa hoy, veo en el Centro Democrático. Dicen, ¿qué piensan en el programa de Vicky Dávila de los regalos de Giorgio Sale a magistrados y de Rolex de Yesir Ramírez? Sí, son totalmente graves. Capítulo grave. ¿Y qué pasó? Nada. Comisión de acusación. Exactamente, porque eso fue denunciado, pero no pasa lo que estamos hablando, Vicky. No pasa absolutamente nada. Y es que son muchos más los magistrados mencionados. Es decir, si hacemos un recuento de magistrados y funcionarios de alto nivel que han sido salpicados en escándalos judiciales, la lista es bien grande. Jairo, este cáncer ya hizo metástasis y ya toca hacer una operación de fondo, o si no nos vamos a morir de este cáncer. Y en poco tiempo. Pero es que eso es lo que dicen hagamos siempre. La reforma, ¿no? Este gobierno, doctor Luis Felipe, con todo respeto que usted dijo al principio que ha tenido la intención, pues tuvo la intención, pero se dejó ganar del sector judicial y específicamente de los magistrados que se negaron a dejarse reformar. Pero Vicky, digamos, el presidente botó la toalla con eso y terminó saliendo Juan Carlos Esguerra. Pero si el presidente, en una situación lamentable cuando realmente, y los otros quedaron felices ahí, Vicky, con toda su maldad. Si el presidente de la sala penal sale en una entrevista, como lo acaba de decir la fiscal y senadora Vivian Morales, a decir que va a investigar a todos los que inicien el proceso de reforma política, eso no lo pasa nadie. Por eso amenaza. Por eso está comprobado que a través del Congreso es muy difícil que eso se haga. Por eso tiene razón Vivian que hay que hacer una verdadera constituyente para la justicia. Hoy estamos con las redes muy encendidas, mire, que a Yesir Reyes le precluyeron, entonces que ahí no hay nada, mandan decir.
Yo no Por recuerdo lo que- realmente qué pasó con ese caso. No, Sí. es un ex magistrado el Pero, que nos escribe, o sea que es cierto. pero claro, es el tema insisto, si nosotros no desmontamos los fueros, sea por el mecanismo que sea, con una reforma constitucional en el Congreso o con una constituyente. En el no se- Congreso no se puede, Alirio, En no el se Congreso puede. no Bueno, va a pasar. ahí en el Congreso lo que suele pasar es que cuando se va a votar cualquier cosa que tiene que ver con cortes, llegan 20, 30, 50 o más impedimentos porque están investigados. ¿Será que algún día lo vamos a entonces, lograr es o qué? difícil. O llega una amenaza. No, yo en creo, una Vicky, entrevista. que esto de la propuesta de la constituyente hay que tomárselo en serio. No podemos hablar de iniciar una época de posconflicto y de paz si no hay justicia en este país. Mire, aquí vamos a quedar con una justicia eminentemente de élites. Los tribunales de arbitramiento que les fallan a los poderosos, a los económicamente poderosos, a las empresas, los grandes conflictos. La justicia especial para la paz, la justicia que se creó para decidir el tema de los excombatientes. Y el pueblo colombiano sin justicia, una justicia ineficaz y una justicia corrupta. Y recordemos que el 90% de los homicidios nunca llegan a un juicio. Ese es el delito, pues digamos, más grave, más condenable. Entonces, pues obviamente ahí hay un déficit de Por eso justicia muy grave. en la última encuesta Gallup, el nivel de desaprobación de la justicia ya se superaba el 70%. No, la gente no cree. La justicia aquí es para los de Ruana. La verdad. La gente siente que es para el más pendejo. Perdónenme la expresión. Y recordemos también, Vicky, un principio de derecho, y es que la justicia no solamente es para castigar el delito, sino para prevenir la venganza, para prevenir que la gente resuelva hacerse justicia por su propia mano y para que realmente se conjure la violencia en una sociedad. No, ustedes no Entonces, saben. eso es muy, muy importante. Todos los mensajes me escriben, tapen, tapen, otro mensaje. ¿Y de dónde sacan tanto magistrado para la JEP? Otra justicia paralela. Mejor dicho, aquí me acuerdan del tema del carrusel de pensiones. ¿Se acuerda también, Jairito? Claro. En la corte. No, muy complicado. es Aquí que es necesitaríamos un programa más. Lo que hablamos para- de la judicatura, y Y lo- están ahí. Y cuando trataron de aumentarse el periodo y aumentarse la edad de pensión. No, mejor dicho, doctora Vivian, usted sí que se debe acordar a usted que la volaron de ahí porque estaba haciendo cosas o qué. Sí. Pues, Vicky, Yo creo que si yo- hubiera sido usted un yo hombre fui- no la sacan de la yo fiscalía. fui muy incómoda. Yo creo que en esa cruzada contra la corrupción, en ese aplicar estándares de ética en esa fiscalía, eso molestó a muchos y eso generó muchas presiones para que a mí, un año después de ser elegida, el Consejo de Estado dijera que era nula la elección, que porque no había tenido 16 votos, cuando tuve en la primera votación 14 y en la segunda, la de la consagración, la de la convalidación, 16 votos. Negaron la convalidación y de 18 magistrados votaron 16. Eso lo desconoció el Consejo de Estado para sacarme a mí, porque sinceramente no convenía en ese momento. gustaría mi volver a ser presencia fiscal? allí. Es una Oiga. entidad preciosa que puede hacer tanto, tanto por el país. Mire, hoy se está demostrando que cuando hay compromiso contra la corrupción es mucho lo que puede hacer la fiscalía. El Es trabajo mucho. del Aquí doctor me está- Humberto Martínez ha oiga. sido fundamental. Está escribiendo Ahí me Sandra apartó, ahí me Morelli. apartó. La Sandra Contralora. Morelli, sí, que ella que investigó varios de esos casos de corrupción, hoy sigue investigada, mejor dicho, no ha podido sacar la cabeza porque sigue investigada, nos dice aquí en un mensaje también. Bueno, mejor dicho, doctora Vivian, y le mandan a usted un mensaje, que si en la constituyente usted metería algo que tenga que ver con el matrimonio gay, con la adopción gay. Mire, ¿Quieren saber? Usted sabe, ¿quieren saber? mire, Vicky, Ah. es increíble la maledicencia de la gente y la mala fe. Este tema tiene competencias restringidas. ¿Qué tiene que ver la reforma a la justicia con lo el otro. tema de la adopción de la familia? No hay ninguna, no hay ningún nexo, por favor. Seamos grandes, tengamos grandeza para asumir los grandes problemas del país. Pues a ustedes mil gracias por estar con nosotros en la W. Volvemos a la una de la tarde con toda la actualización de noticias. Rafael está con nuevos datos en Barcelona. Tratamos de buscar testimonios. Ya volvemos, vamos hasta las 3 de la tarde. Esta es la W.